Inclusión de los adolescentes indígenas en el Ecuador. ¿Cómo fue la educación en las culturas indígenas? La educación en los pueblos indígenas en el siglo XVIII era diferente a las del siglo XVI. Los maestros eran hombres laicos y no frailes. El financiamiento no era de la iglesia, sino de los padres de familia y de las cajas de comunidad. Y además de la doctrina cristiana se enseñaba a leer, escribir y el castellano. ¿Qué es la inclusión en la educación? La educación inclusiva significa que todos los niños y niñas jóvenes con y sin discapacidad o dificultades aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares, preescolar, colegio, escuela, postsecundarias y universidades, con un área de soporte apropiada. ¿Qué dice la UNESCO sobre la inclusión educativa? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, define la educación inclusiva como el derecho de todos los alumnas a recibir una educación de calidad que satisfaga las necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Características de la inclusión social: equilibrio social, moral y laboral en todos los aspectos. Todos los individuos tienen los mismos derechos. Va más allá de las razas, las culturas y el estatus económico. Búsqueda de un bienestar social mutuo y global. A raíz de la Constitución de la República del Ecuador 2008, el Ecuador tuvo varios cambios significativos en el orden de aclaración y aceptación de derechos, siendo los principales beneficiados y favorecidos las comunidades y pueblos indígenas. Circunstancias más competitivas es estudiar. Al igual que en el convenio 169 de la OIT, aquí se exige el trato que sea igualitario, rompiendo paradigmas. El principio de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 2, literal N, que nos habla de la educación para la democracia, se habla de inclusión, incidir en las dinámicas sociales. En el literal KK de la misma ley, convivencia armónica aprende a vivir juntos, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Cuando hablamos de inclusión educativa, lo hacemos todos, porque es un proceso de participación en la enseñanza y el aprendizaje. Podemos encontrar 3 agentes de sociabilización: la familia, la escuela y los medios de comunicación. Hoy en día nos encontramos en la generación alfa, trascendencia de quienes nacieron en el año 2010 con los medios tecnológicos, nacieron con dispositivos móviles. Dentro de los instrumentos curriculares para la inclusión de hoy contamos con 3 ejes. PEICA, Proyecto Educativo Institucional para la Convivencia Armónica. Estándares de calidad educativa, desarrollo biopsicosocial del estudiante, el DS como cultura de paz. Inclusión es dar la bienvenida a la diversidad, teniendo presente el valor de la empatía. El sistema educativo está regido por la Constitución de la República del Ecuador 2008, la Ley Orgánica de la Educación Intercultural. La educación es fundamental para el desarrollo de los seres humanos. La educación debe ser inclusiva, respetando la capacidad creativa, respetando los conocimientos ancestrales, respetando los ritmos de aprendizaje, incorporando el conocimiento de otras culturas. Nuestro país tuvo varios avances en la educación laica en el año 2011 y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 347, amparados en la Constitución de la República del Ecuador 2008, en su artículo 11, que nadie puede ser discriminado. Diversidad es fácil acceso, garantizando estructura de conectividad, telecomunicación, con una capacitación de reflexión de la disciplina de su tiempo y con docentes preparados para la nueva generación de hoy en día. El proyecto Metas 2021 es una de las iniciativas de mayor envergadura de la Comunidad Iberoamericana de las Naciones. Dentro de estas metas está como prioridad la inclusión educativa de los más desfavorecidos. Entre ellos están las comunidades indígenas. El filósofo español Fernando Savater
manifestó: no hay educación si no hay verdad que transmitir, si todo es más o menos verdad, si cada cual tiene su verdad igualmente respetable y no se puede decidir racionalmente entre tanta diversidad. Confucio, un pensador chino, manifestó con una frase: donde hay educación no hay distinción de clases. Ecuador es un país de todos, donde todos necesitamos de todos por un Ecuador mucho mejor. Con ustedes, Karina del Pilar Sánchez Peña. Es un derecho universal, por lo cual creo que la inclusión de las personas indígenas en la educación es un aspecto muy positivo, ya que de esta manera se puede conservar las culturas ancestrales, las mismas que ellas llevan dentro de su acervo cultural, dentro de su pensamiento, su ideología, acerca de su tradición oral. Entonces, si nosotros queremos rescatar y conocer estas culturas, es muy positivo que las personas de las nacionalidades indígenas puedan educarse y al mismo tiempo puedan continuar con la preservación de todos estos preceptos y costumbres. La inclusión indígena en la educación es muy importante, ya que le permite a los niños, niñas y adolescentes a desarrollarse educativamente. Les permiten también ir de acuerdo a su cultura, con su vestimenta, a explicar su lengua y les dan las facilidades para que ellos puedan desarrollarse día a día.